Bueno, pues vamos a retomar la entrevista que empezamos el otro día. Bueno, Y ahora me gustaría, porque la vez pasada hablaste un poco sobre tu interés en el amor cortés ujú, y también en por qué Lacan tú crees que se interesó en ese tema. ujú, Y ahora quizá podemos empezar a platicar un poquito más sobre este, la pertinencia del tema hoy en día, ¿no? ujú. Digamos, porque es un tema que atañe al psicoanálisis, ya vimos por qué, ¿no? Pero ¿cómo pensarías ahora tú esa cuestión, dado que el amor cortés, pues, si bien Lacan dice que es uno de los pilares para, o el pilar, él, ¿no? El pilar para hablar del amor, sí, hoy en día podríamos replantearnos algunas cosas, ¿no? Dado que, pues, hay otras propuestas sobre lo que es el amor también, ¿no? Claro. Sí, esa pregunta es muy interesante, Elena. Eh, Espero poder dar una idea de lo que yo creo sobre esto, ¿no? Mira, partamos de algo que se dice del amor cortés, ¿no? Del amor cortés, tanto Lacan como un filólogo muy conocido, un medievalista muy renombrado, Howard Block, lo dice también con diferentes palabras, y hasta Octavio Paz en La llama doble, en el capítulo que se llama El caballero y la dama, que es un capítulo de ese libro dedicado al amor cortés. Mm. Los tres, cada uno a su manera, y seguramente Octavio Paz nunca leyó a Lacan, a pesar de que lo criticó todo el tiempo, nunca lo leyó. Y seguramente Lacan jamás leyó a Octavio Paz tampoco, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cada uno por su lado plantearon. Howard Block, por otro lado, era inglés, entonces Lacan como que no dominaba mucho el inglés, lo sabemos, y también creo que por eso no tampoco lo leyó, ¿no? Pero bueno, el hecho es que los tres, cada uno a su manera y por razones diferentes, plantearon que el amor cortés, de alguna forma, de una o de otra, es la cuna del amor en Occidente. Y que el amor cortés es un parteaguas, un antes del siglo XI a XIV, que es cuando surgió y vivió el amor cortés, y que Octavio Paz, por ejemplo, habla de la cuestión del romanticismo, ¿no? Del romanticismo, pero sin embargo Lacan habla de otra cosa, que es a lo que voy con esta breve introducción. Dice, y todavía Lacan dice, y todavía vivimos sus secuelas, es decir, sus consecuencias, ¿no? Las secuelas. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son esas secuelas? Que me parece que es lo que tiene que ver con tu pregunta sobre la pertinencia del amor cortés en la actualidad, ¿no? Eh, ¿Qué había antes del amor cortés como amor, no? ¿Cuál era no existía acaso el amor? Bueno, seguramente sí, ¿no? Más que seguro que sí, ¿no? Pero era otra dimensión de cosas, ¿no? Había otras posiciones que tienen que ver mucho con lo que hoy en día llamamos misoginia, ¿no? Y que hacían que la relación entre hombre y mujer fuera ciertamente de otra manera. No es que el amor cortés haya borrado la misoginia, ya incluso a mí me parece que es bastante misógino, ¿no? No a otros grados, como sabemos, pero tiene cosas que tienen que ver con la misoginia, ¿En qué ¿no? sentido dirías eso? ¿Cómo? Es bueno que preguntes eso, porque la mujer es intocada, ¿no? Y tiene que ver con un punto que tú señalaste muy atinadamente en la presentación que hiciste, y que estará en el texto que vas a publicar, el que te va a publicar, me cayó el 20, y que tiene que ver con esta cuestión de qué era la mujer para los trovadores, ¿no? Cómo era vista la mujer para los trovadores. Y el planteamiento que tú hacías era que la mujer era una mujer ideal, no era una mujer de carne y hueso. Lacan lo menciona de otra forma cuando dice que en la ética del psicoanálisis, dice que la mujer era deshumanizada. Deshumanizada. Tú lo pusiste en términos de carne y hueso, y Lacan en términos de deshumanizada, ¿no? ¿En qué sentido deshumanizada? Para Lacan, que no tenía un nombre propio, por ejemplo, ¿no? Que no tenía un nombre propio, y que era mencionada en algunos de los poemas con,
¿cómo se llama? Seudónimo, Ujú. con seudónimos, ¿no? Ujú, Que usaban ujú. los trovadores, y los filólogos dan la explicación que era para encubrirla y que el señor feudal No supiera. no se enterara y no Ujú. armara un numerito ahí, ¿no? Ujú, ujú. Del amor del trovador o del caballero por la dama, ¿no? Ujú. Deshumanizada también en que era una colección de cualidades, ¿no? Ujú, ujú. Es lo que tú planteas, es una mujer que está colocada en un sitio alto, a la que hay que reverenciar, pero es intocada, Ujú, es intocable ujú, y por lo tanto se convierte en intocada, ¿no? ujú, Eh, es una mujer a la que se admira, a la que se alaba, a la que se venera, a la que se loa, a la que se describen todas sus cualidades, tanto física, su belleza, el prototipo de la mujer blanca, rubia, con esta cabellera, que sabe tocar el laúd, en fin, esas cosas, y que sabe hablar bonito, por eso que es una dama de la corte, ¿no? Pero también sus cualidades de discreción, por ejemplo, ¿no? Es una mujer, llamémosle, con comillas, perfecta, ¿no? En el sentido, también tendrá que ver con eso que Lacan avanzará años más tarde, de la ética, con que no existe la mujer, ¿no? ujú, No existe la mujer y solamente lo escribe el artículo la con mayúscula, pero barrada, barrada, ¿no? Como el sujeto y el gran otro barrados. ujú, También la mujer está barrada, en el ujú, sentido de que no existe la en singular, ¿no? Entonces, tu planteamiento es muy interesante, porque es una mujer que está allá, como en un altar, ¿no? Como ujú, intocada, ¿no? ujú, Para contemplar, para adorar, para reverenciarla y punto, ¿no? ujú. No es una mujer de carne y hueso que sienta, que le duela la panza, que tenga Claro. cosas incluso del orden de lo sexual, ¿no? Ujú, O del orden de lo femenino, digamos, ujú, como que no es una mujer que menstrue, por ejemplo, ¿no? No es una mujer que en el sentido de la sexualidad, yendo al terreno de la sexualidad, no es una mujer que muestre un deseo, por ujú, ejemplo, es una ujú, mujer casi, digamos, asexuada, en ujú. el sentido de que no hay esa muestra, ¿no? Claro. Y son los hombres que crean esa mujer, los Ujú, hombres quiero decir los trovadores, ¿no? ujú, En ese sentido hay que pensar al amor cortés, digamos, como una bonita figura literaria y punto, ujú, ¿no? Como una figura literaria con este asunto que decían que estaba vedado, prohibido la cama, el sexo, consumar, tener, ujú. coger, pues, ¿no? Claro. Para llamarlo por su nombre, coger. Estaba excluido del código de la cortesía. Lacan en el seminario de la ética se burla de eso, ¿no? Ujú, Y dice, claro que cogían en esa época, seguramente cogían, y mucho más que ujú, nosotros, ¿no? ujú, Habría mucho menos restricciones para coger que las que hay ahora, ¿no? ujú, Entonces, digamos, esta cuestión de los códigos éticos, del no coger, de esa mujer ideal que tú describes y planteas en tu comentario, eh, es una figura retórica, ¿no? ujú, Es una figura retórica de la poesía Cortés, de la lírica Cortés. La realidad seguramente era bien otra. Pero ¿qué pasaba con las mujeres, no? ¿Había lugar para la palabra de las mujeres? ujú, Eso es algo que hemos hablado tú y yo mucho sobre este tema, ¿no? Y que también tocas en tu artículo, en el artículo que va a aparecer y con el que me hiciste favor de presentar el libro, eh, sobre la mujer ideal, ¿no? Que no es humana. ¿Y qué te parece a ti que el, la mujer del famoso cochino debate, sí, 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 la dama Enán, sí. así se llamaba Enán, que también Lacan incluso se permite dudar de la existencia de esto? Claro, es un Ujú, juego de los trovadores, ujú, ¿no? Es un juego, ese debate, ¿no? ujú, Más allá de que remotamente pudo haber existido, da igual finalmente, ¿no? Lo que importa es que nos llega a nosotros como un poema. claro. Y entonces el papel de esa mujer no es el de la mujer ideal, Ujú, rompe todo el prototipo, ¿no? ujú, No solo el poema rompe el prototipo del poema Cortés de la lírica amorosa occitana, sino esa mujer es de carne y hueso, a ujú, diferencia de todas las otras que están en el trono, ¿no? claro. Es una mujer de carne y hueso que pide que le besen el culo. Ujú, Válgame Dios, dirían las claro, mujeres ideales del amor cortés y los otros trovadores. ¿Cómo es claro, posible esto, claro, no? claro.
esto es un desvarío total, ¿no? Es decir, hay esa oposición, es una figura ideal contra una figura real, ¿no? Esto me llevó a mí pensar, después de que leí tu texto, y escuché tu comentario cuando presentaste el libro, en que del lado masculino también. El hombre, por supuesto que también es un hombre ideal. Sí tenía nombre porque tenían nombre los trovadores, ¿no? El Raymond de Durfort y Truc Malek y Arnaud Daniel son los que participan en este debate, con su nombre propio están ahí, ¿no? Los otros dos personajes, la dama y el caballero Bernard de Cornell, seguramente son la pura ficción, ¿no? Okay. Pero el hombre también es el ideal del hombre perfecto. Bueno, noble, cariñoso, un amante respetuoso, obediente, fiel, que reverencia a su dama, que la admira, que obedece ciegamente, incluso que se somete a las pruebas, ¿no? Por otro lado, existe también el testimonio de una veintena de mujeres que se conservan algunos de sus escritos, las trovadoras, trovairits en occitano, las trovairits. Y entre ellas hay el testimonio de una que es, creo yo, que sería el paradigma de esta figura retórica, pero del lado de la mujer. Existen poemas donde hablan las mujeres, pero son hombres quienes lo escriben y hacen hablar a las mujeres. Sí. En el cochino debate, la famosa dama enana ni siquiera habla. No, ella no habla nunca. Es un trovador el que dice lo que ella dijo. Claro, lo que le pide que haga. Claro, claro. Pero no es ella la que tiene boca. Claro. No es ella la que tiene palabras, ¿no? En cambio, estas otras mujeres, estas trovadoras escribieron, y se sabe que eran mujeres de carne y hueso. Esta mujer se llamaba la condesa, o sea, condesa en español, comtesa en occitano, la comtesa de Día, y se conocen como 6 poemas de ella. Y hay uno, no tienen título los poemas occitanos, se les conoce por el primer verso. Hay uno de ellos que yo cito incluso hasta 3 veces en el libro porque me parece deslumbrante lo que ella plantea. Ella entra en este juego del amor cortés, entra en este juego de la retórica cortés, entra en este juego de usar estas figuras, de este código ético que plantean los teóricos del amor cortés. Y le habla a un caballero y le dice que quiere que sea su amante, fiel, pero no sabemos si es fiel a ella o fiel a los códigos del amor cortés, ¿no? Y le dice bueno, que le gustaría tenerlo desnudo en su cama una noche y que ella la hiciera de almohada. Es decir, que el caballero durmiera con su cabecita recargada en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Y que eso era todo, ¿no? Eso era todo. Como una prueba también. En fin, todo este juego retórico, estos códigos éticos, esta nueva estética, que tiene una dimensión moral muy grande, finalmente, sí, sí. ¿no? Porque esto apunta a la pareja ideal, en términos de respeto, de fidelidad, de cariño, de obediencia, de ver por el otro, etcétera. Esto es muy cristiano. Si tú le rascas, no hay que rascarle demasiado, pero si tú le rascas... Es una relación muy cercana con eso. Claro, es un ideal muy cristiano, ¿no? En donde el deseo existe, pero está contenido, ¿no? Yeah. Contenido. Ese es otro gran tema. Lacan habla de sublimación. ¿Está sublimado eso? No, eso está contenido, ¿no? Lo sublimado es otro asunto, ¿no? Es otro asunto, más de fondo, digamos. Pero el deseo está... hay un dique contra el deseo, que es ese código ético. A mí no me parece casual que en la misma época, Elena, que surge el amor cortés, surge el culto a la Virgen María, el marianismo, como se le llama, en la misma región, en Occitania. En Occitania surge con Bernardo de Claraval, que luego fue San Bernardo, por supuesto. Esto que voy a decir ameritó su canonización, se dice, ¿no? Porque fundó además cerca de 200 monasterios, ¿no? Con monjes y monjas, cada uno por su lado, por supuesto, pero dedicados a propagar el culto a la Virgen María. Se llamó la Orden del Císter.
Incluso la abadía de Cluny me parece que en París era de la orden del Cister, con C, no Cister de hermana, ¿no? Con C. ¿Qué era el marianismo? A la Virgen María se la tenía olvidada, ¿no? Los padres de la iglesia, que son no los apóstoles, sino los que vienen después, los padres de la iglesia, que son los que vienen en los primeros siglos, que bueno, hasta San Agustín incluso, ¿no? Y los doctores de la iglesia, hasta Santo Tomás, tenían bastante en un rincón olvidada a la Virgen María. Y sí, era la Madre de Dios, y había encarnado virgen, y había parido virgen, etcétera. La historia que nos cuentan, sí. Claro, ¿no? Pero no había un culto, una fe, un culto hacia ella. Y San Bernardo, en sus 2 tomos, que están editados en español, en BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, él desarrolla mucho en toda esa obra el marianismo, ¿no? El culto a la Virgen, que, insisto, no es casual que surge en la misma época, poquitos años después que del surgimiento que se tiene fechado el Amor Cortés, que es finales del siglo XI con Guillermo de Aquitania y la primera generación de trovadores. Surge el marianismo que propone el mismo amor a una mujer ideal. Esta intocada para siempre. Es impensable coger con la Virgen de Guadalupe, válgame Dios el lapsus de Guadalupe. Es que hablábamos de lo mexicano el otro día, ¿no? Con la Virgen María, ¿no? Claro. Es la Madre de Dios. La propuesta de San Bernardo es que es la madre buena, la más bondadosa, la más amorosa, la que cuida de todos sus hijos. No solo tiene como hijo a Dios mismo, encarnado en Jesucristo, sino a toda la grey, a todos los católicos o no, cristianos o no, todos somos hijos de Dios y de la Virgen, y de la Virgen María. Esa es la propuesta. No dejar de lado a esa mujer que representa el ideal de la mujer, de la madre amante, cariñosa, que da la vida por los demás, ¿no? Claro. Y digamos, esto me parece que es un poco una contrapropuesta al Amor Cortés, siempre y cuando no veamos al Amor Cortés como algo que tiene una dimensión moral, una carga moral cristiana importante, ¿no? Porque ha habido quienes, por ejemplo, consideraron a los trovadores como cátaros encubiertos. Incluso este señor muy conocido, el del Amor y Occidente, ¿cómo se llama? Denis de Rougemont, a quien critica muchísimo Lacan. La propuesta de él en su Amor y Occidente, ahí en ese libro, es precisamente decir que los trovadores eran cátaros y que la herejía cátara la propagaban ellos a través de sus cantos, que porque era un lenguaje cifrado, ¿no? Esto, todos los medievalistas, con el perdón de Rougemont, que descanse en paz, se han burlado de él, ¿no? No, en lo absoluto. Incluso él, en un libro posterior, dice que hay que tomarlo con pinzas, sí. Que dijo, que él lo afirmó muy categóricamente, pero no tanto, ¿no? Y Lacan en el seminario de Ancor lo pone como perico, ¿no? Lo barre con esto, ¿no? Entonces, todo esto está jugado en qué pasa después del Amor Cortés, en el amor, y en cuáles son las famosas secuelas, ¿no? Hoy día se idealiza a la mujer. ¿Tú qué piensas? Ahora yo te entrevisto a ti. Tú eres mujer, yo no. No, yo creo que son moldes que son un poquito, digamos, que son construcciones, ¿no? Sí. Y que en la medida en que no se ve que son esas construcciones, operan como formas que dictaminan una serie de cuestiones morales y también sociales, subjetivas, ¿no? Que también eso es lo que interesa. Y eso me lleva pues a quizás la última pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esta diferencia entre amor y deseo, ¿no? Si tú consideras que habría una diferencia, en el libro dices, bueno, en Lacan a veces eso no está tan claro, ¿no? O sea, esa distinción no está tan clara. En Lacan está trabajado el tema del amor en relación al amor cortés, ¿no? Y tú dices, hay deseo en el amor cortés, pero es un deseo contenido, ¿no? Que tiene ciertas maneras de estar contenido. Y bueno, la pregunta es un poco sobre si el psicoanálisis, digamos, porque Freud decía, ¿no? Finalmente el
el análisis estaría como para plantear una posibilidad de amar, ¿no? Como que hay esa dificultad, ¿no? La gente va a análisis porque muchas veces tiene una problemática en relación al amor, ¿no? Y pues Freud pensaba eso, ¿no? Que había ahí una serie de cosas por trabajar y que a lo mejor sí podría pensarse que habría un cambio, ¿no? En la manera de amar, ¿no? Y con Lacan yo creo que, bueno, pues él está haciendo esta distinción, creo, ¿no? Sí, sin duda, sí, ¿no? Entonces, sin duda. ¿cómo crees tú que sería? Yo creo que van muy juntas las dos preguntas que me has hecho, ¿no? Y para terminar con esta cuestión de las secuelas, que todavía no digo de qué se trata, yo diría que sí hay cierto cambio en ciertos moldes, ¿no? Es decir, la mujer, por más Amor Cortés y por más figura literaria de la poética medieval, del bajo medioevo occitano, digamos, eso no cambió, la misoginia, por ejemplo, el trato a las mujeres. Recordemos además que el Amor Cortés se daba en las cúpulas de la nobleza, ¿no? Y de ahí en forma piramidal hacia el vulgo, ¿no? Hacia el vulgo que no tenía acceso a esta poesía, ¿no? Digo, supongo que suceden muchas veces hoy día también la cuestión de la difusión de cierto estilo de cultura, por ejemplo, sigue, quizás no desde el punto de vista de la pirámide social económica, pero tal vez cultural, por supuesto, viene de abajo de arriba hacia abajo, ¿no? Pero en fin, es decir, tal vez lo que sí cambió un poco fue esta concepción de la mujer como de una cierta mirada menos, me atrevería yo a decir tal vez como posesiva, dominante. Insisto, por supuesto que el Amor Cortés ni nada ni nadie hasta hoy en día ha cesado la misoginia, ¿no? La vivimos hoy en día y de qué manera, ¿no? Pero si la vivimos hoy de esta manera, imagínate lo que era en aquel entonces, ¿no? Donde la mujer era solamente un instrumento de placer para el hombre y la encargada de la casa y de los hijos y de parir, ¿no? Y de llevar al hijo en las entrañas y ya, ¿no? Si le dio voz a la mujer, el Amor Cortés, hizo que se le tomara en cuenta de otra manera, más que como mero objeto de placer. Y subrayé el placer para no hablar de deseo, ¿no? No lo sé, pero tú cuando planteaste la pregunta hace unos minutos dijiste, hoy día hay otras propuestas diferentes, ¿no? Yo creo que algo cambió si es que hubo cierta galantería del hombre hacia la mujer. Yo no le pondría reverencia como la reverencia de los trovadores a las damas, pero sí, digamos, cierta galantería, ¿no? Pero ¿eso ha sido así desde el Amor Cortés o siempre ha estado la cuestión donde el hombre coloca a la mujer como objeto de deseo? No, no me cabe la duda que la mujer también pueda colocar al hombre como un objeto del deseo, ¿no? Es decir, que la mujer sea un ser deseante, igual que el hombre, ¿no? La cuestión es plantearlo o no plantearlo, ¿no? Por socialmente cómo opera eso, ¿no? Digo, hoy en día, una mujer que deja ver su deseo de cierta manera es considerada una puta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿No? Digo, para ciertos estratos o ciertos grupos, pensemos derechosos o no sé cómo llamarle, ¿no? Claro. Sí, porque eso ha cambiado mucho, ¿no? Eso sí. Ahora, yo me remito, por ejemplo, a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde surgen los primeros movimientos feministas en forma. No es que antes no existiera el feminismo, ¿no? Había en lugares de Europa y en Estados Unidos estos movimientos de emancipación femenina, por ejemplo, buscando el voto, ¿no? Buscando el voto, porque antes no tenían ni derecho a votar las mujeres, por las viejas creencias, por la herencia de las viejas creencias sobre la mujer. Bueno, que todo esto, según mi punto de vista, nos remite al castigo divino de parirás con dolor, ¿no? Y que fue la mujer la que comió de la manzana, fue la débil, la que se dejó seducir, la que se dejó seducir frente al deseo. Y ella es la que seduce al pobrecito hombre, tan bueno que era
y le da la manzana y lo hace comer y reciben el castigo. Y cuando Dios los echa del paraíso en el Génesis, los condena a comerás con el sudor de tu frente al hombre y a la mujer parirás con dolor y serás fiel. Eso lo dice el Génesis, y serás fiel. Tu deseo, diciéndolo en términos de tu deseo, estará encauzado a tu hombre. Y eso todavía tiene que ver con la descripción de la creación en el Génesis, ¿no? El hombre dormido, Dios le quita la costilla y con eso hace a la mujer. Pero claro, esta es una de las dos versiones de la creación que hay en el Génesis. Hay otra, pero es la que nunca nos enseñan y la que nunca hablan los curas ni nada de eso. En la segunda versión, que está en el Génesis, los dos son creados al mismo tiempo. Olvídate de la costilla y de todo eso. Los dos son creados. En la primera versión, la mujer es creada para ayudar al hombre. Es tremendo eso. Hay un dictamen ahí. De sometimiento. Claro. De sometimiento. Fue creada, te dará una compañera que te servirá de ayuda, dice Dios a Adán, ¿no? Y a la mujer le dice que está creada para estar al servicio del hombre. Y cuando Eva responde a su deseo, digamos, porque no se trata, según yo, de otra cosa, de la famosa manzana, lo suavizan diciendo el árbol de la sabiduría, para mí es el árbol del deseo, ¿no? Y la mujer responde y le da de comer. Es la mujer la que seduce al pobrecito de Adán, tan bueno que era, ¿no? Y los dos son echados del paraíso, y también hay una condena de Dios: parirás con dolor y serás fiel a tu hombre. Entonces, bueno, todo eso opera, ¿no? Todo eso opera. Digo, incluso antes del Génesis, en la Grecia clásica, Platón y Aristóteles, la misoginia es pavorosa, ¿no? Pavorosa. No, ni siquiera aparece la mujer en ningún lado. Ahora, Platón sí tuvo, por ejemplo, algunas mujeres en su academia, que eso es interesante, ¿no? Pero bueno. Pero eso no le quitaba lo misógino, ¿no? General, bueno, Aristóteles no dice acaso que la mujer es un hombre defectuoso. Bueno, y está en toda la filosofía. En todo, sí, claro, claro. Y en la religión, y en el pensamiento, que querramos o no, nos guste o no, pues es el pensamiento cristiano el que está en Europa Occidental, y en nosotros, en América, no digamos, valga el lapsus de la Virgen de Guadalupe que tuve hace un rato. Claro, no, un poco por eso te decía también que me parece muy interesante ubicar estas coordenadas del amor, para también pensar si hay otros elementos presentes en la Constitución o lo que opera subjetivamente como amor, que son distintas a las europeas, ¿no? Por ejemplo, toda la presencia indígena y todo lo que se plantea desde ahí, que ha sido catalogado desde el catolicismo como hereje, diabólico, etcétera, la Inquisición, ¿no? y todo el tema de la Inquisición, etcétera, pero en realidad pues son otras maneras de plantearse el erotismo y el amor, si es que existe esa figura, ¿no? Creo que quizás no necesariamente exista. Pero entonces volvemos al punto, ¿no? O sea, el amor es una construcción, ¿no? Es una construcción social, ¿no? Dirías. Y mediada por la cuestión religiosa en buena medida, ¿no? De lo que debe ser el amor ideal, es el amor cortés. No hay otra, es el amor cortés, el ideal. Y yo creo, Elena, que lo que decía yo en el primer fragmento de la entrevista hacia el final, lo repito ahora, que por eso Lacan lo pone como el paradigma del amor. Él no usa la palabra paradigma, voy a usar la que usa él, como el principio. Establezco este principio: el amor es el amor cortés. ¿Por qué? Porque no hay amor más fallido en el sentido de que vaya aún más allá del amor, que es el deseo consumado, me parece a mí, que el amor cortés. Es como lo más evidente de esa propuesta lacaniana del fracaso del amor, ¿no? Ahora, decía yo de esta Segunda Guerra Mundial con Simone de Beauvoir, ¿no? Y la escritura del segundo sexo, ¿no? Que querramos o no, eso es un parteaguas. Es un parteaguas dentro del feminismo incipiente, desorganizado, localizado muy esporádicamente, a una propuesta mucho más elaborada, ¿no?
la cuestión del segundo sexo, porque es a partir del segundo sexo que empiezan a surgir en todos estos países europeos, básicamente, esta cuestión de la liberación de la mujer, de los movimientos feministas. El Women's Liberation obviamente se da en Estados Unidos, ¿no? Y eso lo precede la cuestión de la salida del closet de la gente, de los gays, ¿no? Esa revuelta que hubo en Nueva York, en Manhattan, en Christopher Street, en este bar muy famoso, algo Stone, no me sale Stone, Stonehenge son las piedras esas, no, es un bar que era un bar gay y donde llegó la policía un día a palear a todo el mundo y una represión brutal, y a partir de ahí eso provocó la salida del closet. Igual también con las mujeres, ¿no? Estas organizaciones femeninas que empiezan a surgir, digamos, ya en la segunda mitad del siglo pasado, y que nos llevan a estas nuevas formas de subjetivar el sexo, que me parece que es a lo que apuntas. Claro, y que hay mucha ¿no? polémica en eso, y hay incluso una gran gama de feminismos, ¿no? Por claro. eso habla de feminismos, no de un solo feminismo, sino de una gran cantidad de incluso oposiciones al interior sin de duda, los feminismos, sin duda. ¿no? Donde no están de acuerdo, donde se debaten sobre el feminismo más tradicional y otras cosas que hoy plantean cuestionamientos fuertes al feminismo, digamos, originario, por llamarlo así, ¿no? Claro, si hablo de esto, y qué bueno que señalas lo que estás diciendo, yo creo que es muy oportuna la pregunta, porque eso plantea nuevos modos, ¿no? Sí. Nuevos modelos de relación, ¿no? Y de subjetivar, enseñarlo a la cabeza, retiro eso, no tiene localización, sí. Pero ya nuevas formas de subjetivar el sexo, ¿no? Y claro, también existen nuevas formas de relación, no solo del hombre con la mujer, sino del hombre con otros hombres, de la mujer con otras mujeres, y de todas las diversidades que hay ahora en estos movimientos LGTB, etcétera, ¿no? Y que, bueno, esa figura del amor cortés yo creo que está ya como, que es muy bonita como figura retórica, pero nada más. Pero nada más. ¿Quedan secuelas? ¿Te parece a ti? Yo creo que sí, o sea, me parece que son muy importantes, ¿no? Por eso creo que localizarlas es muy importante, porque creo que tampoco es que estemos totalmente exentos de esto, ¿no? No que sea algo histórico en el sentido de que quedó allá atrás en un lugar muy, muy lejano, ¿no? Creo que no. Algo que sigue operando. Ahora, con respecto al amor, con respecto al señalamiento tuyo de la diferencia entre amor y deseo, eso es importantísimo, importantísimo. Es cierto lo que dices de Freud, que Freud incluso habla del amor de transferencia, ¿no? Sí. Como posibilidad de un análisis, ¿no? Sí. Que exista ese amor de transferencia. Y vemos la conceptualización de Lacan de la transferencia es totalmente diferente a Freud, ¿no? Claro, que quizá nos habría también, se me ocurre ahora, ¿no? Que podría ser una pregunta si dado que Freud utilizó esa manera de plantear el amor que está muy sentada en el amor cortés, ¿no? Y que pero es muy paradójico eso, Elena, porque permíteme decirte que en ninguna parte de los 24 tomos del Standard Edition o de Amor Rortu, en ninguna habla del amor cortés. No. Freud no habla del amor cortés. No, pero lo que digo es que el dispositivo analítico, tal y como lo plantea Freud, y tomar el amor como amor de transferencia, o tomar la transferencia como amor de transferencia, quizá no deje de tener este sustento del amor cortés, aunque Freud no lo haya dicho, ni lo haya visto, ni lo haya explorado, ¿no? Entonces la pregunta es si la transferencia hoy en día podría tener otras maneras muy distintas de operar, o cuáles serían las consecuencias de plantear otras coordenadas del amor que no son solamente las del amor cortés. ¿Cómo se dejaría ver eso en el análisis, dices tú? Es interesante eso, fíjate. Te decía que jamás habla del amor cortés. No, lo digo porque, por ejemplo, pensando en la joven homosexual, ¿no? Que el gran tema ahí es que Freud se coloca en el lugar o sea, está muy regido por esta lógica, ¿no? Del amor de un hombre y una mujer, y de entonces, bueno, si es una mujer, va a tener una transferencia en relación al padre y todo lo que eso incluso implica, incluso ¿no? con Dora, ¿no?
con Dora y también, con Dora. Yo diría que hasta tal vez un poco más en la medida en que justamente lo que operó como el abandono del análisis de Dora fue una ceguera de Freud respecto al amor. Respecto al amor, respecto al amor de transferencia, sí, y al amor de Dora por la señora Kahn, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo plantearle a Dora que lo suyo era el amor con la señora, que era una cuestión homosexual, sí, 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 en aquella época victoriana, sí, sí, terrible, ¿no? Sí, sí. Y también con la joven homosexual, ¿no? Donde los padres la llevan para que Freud la corrija, ¿no? La corrija de la homosexualidad, la vuelva una señorita decente, ¿no? En esta sociedad vienesa también igualmente victoriana, ¿no? Es interesante que Freud no menciona el amor cortés y ni siquiera menciona a los equivalentes alemanes del amor cortés, a los Minnesänger, cantantes de la Mine, el amor. Existen dos maneras de nombrar al amor en alemán. Lieb, que es el amor carnal, que es la palabra que usa Freud. Como lust en inglés, como más en relación al... Sí, sí. Y la otra palabra para hablar del amor en alemán, ya medio en desuso, es Mine, con diéresis y con doble N, Mine, que sería el equivalente al amor cortés. Freud habla todo el tiempo del Minnesänger, o sea, los cantantes del amor. Lacan habla de ellos, no cita ninguno. Pero en fin, el tema del amor y el deseo es todo un tema, ¿no? Ya ves el libro de Alush, que producto de su seminario sobre el amor Lacan, hace un recorrido que lo hizo en seminarios en París, en México, en Costa Rica, en fin, Argentina, un recorrido de todo Lacan para ver los diferentes momentos y las diferentes concepciones del amor en Lacan, ¿no? Y yo creo que hacer un recorrido similar con el tema del deseo sería una labor titánica, ¿no? Absolutamente, quizás más que la del amor. Sí. Lo que yo decía en el libro es que hay que hacer una lectura cuidadosa, porque a veces Lacan empieza hablando del amor y sin decir esto ya no es el amor, empieza a hablar del deseo. Se desliza, hay un deslizamiento. Sí. No me pareció que cuando yo encontré estos dos temas, no me pareció que los amalgamara, digamos. Que hubiera una indiferenciación, digamos. Sí, no. Pero sí de pronto hay momentos que pueden generar confusión, porque está hablando de uno de los dos y sin mucho aviso, o sin aviso de plano, empieza a hablar del otro, ¿no? Claro. Yo he hablado de una imagen que me da esto, del amor por un lado y el deseo por el otro, como las vías de un tren. Las vías de un tren que a veces corren paralelas. El amor y el deseo a veces corren paralelos, a veces. No necesariamente van paralelos, ¿no? Y que cuando tú ves unas vías del tren al horizonte, hay una ilusión óptica de que se juntan allá a lo lejos, ¿no? Pero llegas a ese punto y están igualmente separados. Nunca se van a juntar. Nunca se van a juntar. Es decir, el amor y el deseo, para Lacan, pueden ir juntos o no. Es decir, se puede amar sin desear y se puede desear sin amar. Se puede coger sin amar y se puede amar sin coger. También se pueden dar las dos juntas, ¿no? Es algo muy contingente esto, ¿no? Y obviamente no es generalizable. Esta cuestión del deseo opera sobre el amor opera sobre el deseo, pues eso no podemos decirlo así en general, ¿no? Yo creo que eso es algo de la más estricta singularidad y es un tema que da para mucho, que da para mucho. Bueno, vamos por ahora a dejarlo acá, ¿te parece, Jesús? Me encanta que hayamos podido Cuando platicar. Acá está el libro y bueno, pues... No se ve. No se vea. Acá está el libro, miren. Se llama Lacan Cortés, el fracaso cortés del amor, editado por Me Cayó el 20. Y pues, ojalá que tenga muchos lectores, ¿no? Ojalá, no solo que ojalá tenga muchos lectores, eso le conviene mucho, Me Cayó el 20, pero
que esos lectores puedan decir algo. Seguro. Sí. Que suscite algo en los lectores. Mi intención al escribir este libro es provocar. Yo creo que es un libro que lo escribí con toda la mala leche que puedo tener para provocar. Claro. Para provocar que la gente pueda decir algo al respecto y que se pueda incluso generar una polémica, un intercambio, una polémica, pero sí que provoque algo, ¿no? Sí, seguro, y quizás estos videos que estamos haciendo en Ediciones Justin también pueden ser una manera de llegar a otras personas, ¿no? Que puedan ver el video y quizás puedan contactarnos, ¿no? Yo, sin duda, sin duda. A Ediciones, y podemos, por supuesto, ¿no? Claro. Servir como conducto. Claro, yo agradezco mucho a ti en lo personal, a Fernando Marina, felicidades por la nueva página. Gracias. Y yo creo que es no un buen medio, sino un excelente medio, ¿no? Es un excelente medio para poder transmitir algo. Y espero que también reciban algo ustedes. Sí, pues esperemos que sí. Vamos a ver. Y sí, espero que este libro pueda despertar alguna inquietud, ¿no? Seguro que sí. Gracias. Gracias. Gracias a ti.